Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a arrancar a hacer todos los preparativos ya para poner la carrocería en condiciones para arrancar a pintar de color azul. Como ya saben, ahí del último video que subí, el auto está todo pintado con primer, así que lo que voy a hacer hoy es empezar a lijarlo para descubrir todas las imperfecciones que tenga la carrocería y así poder emprolijarla. La superficie está bien áspera, así que eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a arrancar primero dándole una lijada, una primera lijada con estos tacos de goma y una lija 360 voy a utilizar para comenzar. Y lo que voy a hacer es primero lijar así en seco completamente para sacar defectos como estas chorreadas gruesas así. Matamos todos esos defectos y ahí voy a pasar, bueno, limpio todo y ahí voy a pasar a pintar toda la carrocería con este aerosol negro mate. Voy a rociar toda la carrocería con este aerosol negro mate y con eso voy a poder detectar en dónde están las imperfecciones y todo eso. Bueno, primero voy a lijar así como está la carrocería y ya vemos cómo avanzamos con esto. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Muy bien, ahí como vieron ya le estuve lijando toda la carrocería. Era simplemente una pasada para matar ahí ese tipo de chorreaditas que vieron que estuve sacando. Así que ahora le voy a estar pasando un trapo humedecido con thinner para limpiar toda la carrocería y ya empezar a rociarlo con el aerosol negro mate. Ya terminé de pasarle toda una difuminada de la pintura negra que hice en los sectores donde solamente se va a hacer el trabajo de lijado, donde tiene que quedar bien estéticamente, que son esta parte del vano, de aquel lado también, y los laterales, por supuesto, acá, de este lado, el techo completo, esta partecita de la cola, ¿no?, que se ve bastante, acá todo este lateral también, y aquel guardabarro. También le estuve pasando un poco por la parte interna para tratar de que esos paneles queden lo más lindos posibles. Así que voy a arrancar ahora con el trabajo de lijado ahí al detalle. Les voy a mostrar más o menos cómo lo voy a hacer con uno o dos paneles nomás, para que vean más o menos la técnica que voy a utilizar. Y bueno, vamos a arrancar, vamos a ver qué sale. Voy a arrancar con este panel, ya que fue aquí donde yo estuve reparando con masilla. Es muy probable que salten algunas imperfecciones. Lo que voy a hacer es con lija al agua. Voy a arrancar con la lija 360.
Bueno, de lo que va del proceso hasta ahora, ondulaciones no estoy notando. Todas las marcas estas y manchitas negras que tiene es por, bueno, la piel de cáscara de naranja que tiene todavía la pintura, pero no estoy viendo que haya grandes ondulaciones o nada grave todavía. Así que bueno, tengo que seguir lijando de a poquito y vamos a ver hasta que esto quede todo de color gris. No me voy a pasar tanto, después ya voy a empezar a darle con la lija 400. Muy bien, estos son los resultados, así es como va quedando. Esta parte de acá abajo no importa mucho porque bueno, acá va el paragolpes, por eso no le di hasta allá abajo con el taco. Le di todo acá con el taco también y se puede ver que ahí habría que rellenar un poco con masilla. Esta parte está un poco hundida y como se puede ver, yo lijé y ya está un poco hundido aquí. Esto que se ve aquí yo creo que es más que nada porque el taco empieza a tomar el desnivel del guardabarro, entonces ya no logro lijar esta parte. Y bueno, y así también hay varias manchitas negras que es porque falta lijar un poco más, pero no voy a continuar con la lija 360, ahora ya voy a pasar a la 400 para terminar de matar toda la cascarita de naranja esa y después ya me pongo a corregir con masilla lo que haga falta. En realidad voy a lijar todo el auto primero y después voy a corregir, pero eso sería lo que hay que hacer, ¿no? Ok, ya terminé de darle con la lija 400. Esta parte de acá abajo la hice a mano nomás, como ya saben, no importa esa parte. Y en algunas ya empezó a salir el primer, así que no le voy a lijar más. Lo que voy a hacer es corregir esta parte de acá con masilla de terminación y los microporitos como este por ejemplo. Antes de pasar la masilla lo que pienso hacer es remover bien toda la pintura negra con un trapo con thinner. Y bueno, listo, ahí ya está, ya estaría lo que sería este panel. De esta forma tengo que hacer con todo el auto, pero como les digo, lo que primero voy a hacer es lijar todo el auto y después paso a corregir esto, así que vuelvo con ustedes cuando me ponga a hacer el trabajo de corrección acá con la masilla. Ya terminé de lijar completamente todo el auto, así que bueno, también se le pasó ya un trapo húmedo, así que está bastante limpia la superficie. Lo que voy a arrancar a hacer ahora es empezar a corregir todo con masilla las imperfecciones que tiene. Esta, que es la que yo les mostré, tiene una imperfección aquí. Aquí en el techo tiene otra pequeña. Por aquí tiene otra. Bueno, eso también habrá sido de cuando se hundió un poco la chapa para perforar ese agujero. De este lado también, ahí apenitas. Estoy re contento porque la verdad no son prácticamente nada las reparaciones que tengo que hacer. Son 3-4 nomás, así que la más complicada es aquella nomás. Espero que solamente de una pasada de masilla me quede bien. Así que voy a arrancar por este sector. Lo primero que voy a hacer es limpiar la pintura negra esta con un trapo con thinner. Muy bien, solamente esta partecita. Voy a corregir aquí con masilla y luego corregimos lo demás. Así yo no me pierdo y no me olvido en dónde tengo que aplicar masilla.
Muy bien, gente, ahí ya terminé de lijar todas las superficies que había emprolijado con masilla, ¿sí? Así que ya está todo esto. Ya le pasé un trapo húmedo a toda la carrocería, así que otra vez volví a limpiar un poco. Listo, ya terminé. Lo que voy a hacer ahora es limpiar todas las superficies, contaminar, para hacerle una pasada más de primer, para pintar las zonas que están con masilla, y después recién podemos aplicar el color. Les soy sincero, la verdad, esto de chapa y pintura no es lo mío, no es que me agrada mucho. Es muy probable que esto no quede perfecto porque es la primera vez que lo estoy haciendo, pero bueno, yo igual estoy contento porque creo que voy a lograr dentro de todo buenos resultados, porque lo estoy haciendo con paciencia, tranquilo, para que quede lo mejor posible. Así que bueno, me voy a poner a terminar acá de limpiar esto para aplicar el primer. Muy bien, ahí volví a pintar de negro con el aerosol para volver a lijar toda esta parte. Lo voy a hacer directamente con una lija 400 para ver de que haya quedado todo bien la superficie, ¿sí? Todo lo que estuve reparando. Así que hago eso ahora. Muy bien, gente. Ya está todo preparado para arrancar a pintar el auto. Ya empapelé todo el piso. Instalé además unos tubos LED más, uno adelante y otro atrás. Empapelé todo para que no se manche todo de pintura. Aquí tapé con cartón la ventana y le instalé este ventilador para que trabaje en paralelo con el extractor, para lograr una buena extracción de toda la neblina que forma la laca, sobre todo, que es la que forma una neblina más densa. Y bueno, aquí ya tengo preparados todos los elementos que voy a utilizar para pintar. Aquí está el color. Como pueden ver, le agregué acá la lata, uno de estos picos que son los que traen las latas de thinner, de pintura, diluyente, esas cosas, que yo ya lo tenía por ahí, así que le instalé esto porque se supone que estos 3 litros de pintura más lo que se diluya un poco con el diluyente me tendría que alcanzar para pintar todo el auto. Y como no quiero andar haciendo enchastre y todo eso, le puse el piquito, así me es más fácil servirlo en el vasito. Así que bueno, vamos a abrir, vamos a ver el color. Por supuesto que voy a tener que removerlo porque está todo asentado ahí abajo. Se supone que es el mismo azul que tenía en mi auto. Traté de elegir el más parecido del color que ya tenía. En este caso es el 471 V6. Me lo prepararon los muchachos de Pinturas Misioneras. Se portaron re bien conmigo. Yo un día fui así con una lista de todas las cosas que iba a necesitar para poder pintar el auto. Y bueno, ellos agarraron, me prepararon todos los productos hasta que después los fui a retirar. Y son los que estuve usando todo hasta ahora para poder hacer todos los trabajos que estoy haciendo en el auto. Así que muchísimas gracias a la gente de Pinturas Misioneras, que ya saben, voy a comprar ahí todos los productos en la sucursal acá de Oberá. Además tienen una sucursal en Posadas y otra en El Dorado. Realizan asesoramiento técnico si es necesario, o sea, ustedes le hacen alguna consulta, ellos pueden asesorarlos, y trabajan con envíos en toda la provincia de Misiones. Aquí está el barniz que voy a utilizar, este es de la marca Sikkens, con el endurecedor y el reductor. Y bueno, no tengo mucho que explicarles acerca de pintura, es la primera vez que voy a pintar un auto, así que no tengo ni idea. Por eso les había pedido que me desearan suerte en una de las historias que subí en Instagram, porque la voy a necesitar. Así que bueno, termino de preparar todas las cosas acá y ya arranco a pintar.
Muy bien, ahí ya pinté lo que es la trompa y el vano motor. La verdad, bastante manejable la pintura, me resultó bastante cómodo. Así que bueno, creo que esto va a ir bastante bien. Ahí estoy por cargar más en la pistola y vamos a seguir en toda la carrocería. Bueno gente, ahora me falta darle a los paneles acá internos, pero el auto ya está completamente azul, es decir, ya no se ve nada de la base blanca del primer, así que solamente falta después darle una segunda mano un poco más cargada y ahí ya estaríamos con la parte del color. Así que voy a arrancar a pintar los paneles internos y ya le damos la segunda mano a todo el auto. Ahí ya le apliqué todas las manos del color, así que ya terminé con eso. Quedó re bien la verdad, así que bueno, ya estuve limpiando la pistola. Así que vamos a empezar a preparar para aplicación del barniz. Lo que hice también fue purgar el compresor. Si bien yo lo había purgado antes de hacer este trabajo, volví a purgarlo y la verdad tenía bastante agua, así que bueno, ahora ya está otra vez seco y vamos a arrancar a aplicar la laca ahora entonces. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it. Esto quedó buenísimo gente, ya terminé de pintar el Fiat 147, así que ahí les dejo con unas pequeñas tomas de cómo quedó.
Estoy re contento, gente. Miren lo que conseguí. La verdad que me quedó re bien la pintura. Fueron muchísimo mejores los resultados de lo que yo esperé. Así que bueno, ahora les voy a pasar a mostrar algunos errores y defectos que me quedaron, que no son para nada graves. Por ejemplo, acá tenemos un insecto, maldito insecto, y hay por todos lados, por el techo, hay algunos que otros bichitos por ahí. Acá que se fueron pegando, o sea, tenía un espacio cerrado, igual de todas formas cayeron bichitos. Después, en cuanto a chorreadas, el color azul no se me chorreó en absoluto. La laca sí, la laca se me chorreó, pero eso no es muy grave porque se puede corregir cuando hagamos el trabajo de pulido. Que bueno, voy a ver si es que mando a pulir el auto porque quiero que quede bien, o si es que me animo a hacerlo yo. Cuando yo estaba decidido que iba a pintar el auto de nuevo, la idea era mandar a pintarlo para que sea un buen trabajo, qué sé yo. Yo no me animaba a hacerlo, al final terminé pintándolo, así que probablemente la pulida también la haga yo. Ahí se chorreó la laca, la verdad que bastante, pero bueno, eso se soluciona puliendo. Acá hay una pequeña gota también. En los paneles laterales ninguno, se chorreó ninguno, y de este lado quedó bien, no se chorreó aquí, pero sí se me chorreó en los zócalos. No sé si logran apreciarlo ahí. Pero bueno, eso no es nada grave, absolutamente. Después, así en ninguna de estas partes acá no se me chorreó, así que estoy re contento. Y de acá quedó recontra bien. Y tuve un problemita que fue un poco grave, pero me di cuenta cuando arranqué a pintar el auto. Cuando empecé a aplicarle el color, ahí vi, había unas gotas, o sea, unas chorreadas de primer. Y bueno, en este caso si yo lijo las gotas estas que tengo, se me va a quedar blanco porque va a quedar la parte de primer. Que fueron en dos sectores. Una es acá abajo, en el guardabarro. Son unas gotas, pero estas gotas ya eran de primer, o sea que yo cuando pinté con color pinté arriba de la chorreada esta. Y de este lado también lo mismo. Pueden ver en el guardabarro delantero hay unas pequeñas gotas, pero eran gotas de primer. Pueden notar que no pinté los guardabarros, y eso es porque no estaba seguro de qué tan bien iba a rendirme a mí la pintura. Entonces, como yo tengo que pintar aún las puertas, el capó y la tapa del baúl, quiero que el color de esa superficie sea exactamente igual todas, así que por las dudas no pinté los guardabarros. Entonces, si yo me llevo a quedar corto en pintura, mando a hacer de vuelta el mismo color que probablemente no salga perfectamente igual. Entonces en ese caso voy a estar pintando con ese nuevo color los guardabarros, pero me quedó bastante pintura. Les cuento, utilicé 5 de estos vasitos en pintura en crudo, lo que sería. Fueron 225 mililitros por cada vasito, o sea que ahí son más o menos 1 litro 225. Y lo que se añade del diluyente, que era aproximadamente un 30% que le puse yo, eso se va más o menos a 1,6 litros de pintura en total que utilicé para pintar el auto. Pero si mi lata de color tenía 3 litros, ahora me quedó 2 litros 750 más o menos, así que tengo un montón de pintura todavía. Yo no sabía cuánto me iba a rendir, por eso es que no pinté los guardabarros. Para la laca me llevó 1,1 litro de producto. Ese se disuelve 2 a 1 con el catalizador, o sea que es un 50% más. Así que con el catalizador más o menos 1,6 litros más un 10% de diluyente que utilicé. Pónganle 1,8 litros en total de laca. No sé si es mucho o poco, para mí está bien. Yo cuando consulté cuánto necesito para pintar todo un 146 me dijeron que con 2 litros, si uno sabe hacer rendir la pintura, anda bien. Así que bueno, creo que dentro de todo fue re bien, estoy re contento con el resultado. El color es más clarito que el que yo tenía en el auto anteriormente, pero bueno, ahora esta cáscara de piel de naranja hay que matarla con una buena pulida. Así que ya quedó re bien la carrocería. Vamos a dejar que se seque unos cuantos días para poder realizar recién ese trabajo, y mientras tanto avanzar con lo que es el capó, la tapa del baúl y las puertas. Y quiero chusmearla acá un poco. Miren lo que me llegó los otros días. La gente de MQ Pro Parts, ahí Agustín y Maxi se portaron re bien y me regalaron, porque sí es gente, me regalaron, me escribieron, me dijeron: te va a llegar a tu puerta, queremos que tengas un volante nuestro. Y me dijeron, elegí el que más te guste. Así que elegí este tapizadito. Me mandaron más con las calcos y los bulones que van para la masa de la columna de dirección. El regalo de los chicos me llegó el 29 de marzo, o sea un día antes de mi cumpleaños. Es un regalo para mi cumpleaños prácticamente de los chicos de MQ Pro Part, así que estoy re contento. Muchísimas gracias Maxi, muchísimas gracias Agustín. Tengo volante
bien copado ahora para el Fiat 147. Bueno gente, eso es todo lo que tengo para decirles. Le vuelvo a recalcar, estoy recontra contento de cómo quedó mi trabajo de pintura. Es la primera vez que pinto un auto y estoy re contento. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Probablemente haya sido un poco largo, pero bueno, quería más o menos mostrarle bien al detalle cómo me quedaron los resultados, todo lo que fui haciendo. Si te gustó el video, entonces déjame un like, no olvides de compartirlo. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal si querés enterarte de más contenido, más avances, porque este Fiat lo pienso dejar lo mejor posible. Así que bueno gente, nada, estoy re contento. Nos vemos la próxima. Chao, chao.